Hemos estado durante estos sábados consecutivos profundizando sobre el tema de la santidad del vivir en la divina voluntad, que es este llamado hermoso que el Señor nos hace en este tiempo para vivir en la santidad divina, es decir, en la santidad del mismo Jesús. Es vivir en este tiempo la voluntad de Dios como todo lo pedimos en la oración hermosa, grande y valiosa de la iglesia que es el Padre Nuestro, donde todos pedimos pues que esa voluntad divina venga a reinar aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros, el vivir su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hemos sido creados por el Señor para vivir en su voluntad. Por eso glorifiquemos al Señor, porque nos ha permitido conocer en este tiempo su obra, su voluntad, su plan de amor, que es la extensión del reino divino aquí en la tierra y poderlo vivir como Él realmente lo quiere, que es viviendo su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, pues vamos a disponernos para seguir profundizando. Recordemos que hemos dado pequeñísimos sorbos de lo que significa esta voluntad divina, grande y excelsa. Hemos estado refrescándonos con estas pequeñas gotitas de este mar inmenso del reino de la divina voluntad. Es importante que ya cada uno a nivel personal pues vaya también profundizando en el estudio personal de los conocimientos del reino de la divina voluntad, para que estas enseñanzas de Jesús puedan hacerse vida en nosotros, para que su palabra, su voluntad pueda obrar verdaderamente en nosotros. El estudio nos va a llevar a la práctica. Esa práctica nos va a llevar a la vivencia. Y esa vivencia pues nos hará vivir ese reino de Dios aquí en la tierra y estaremos pues ya en esta santidad que Jesús nos ofrece en este tiempo de gracia a cada uno de nosotros. Vamos a disponernos en este momento a orar y a pedir de una manera especial a la Reina y Madre, la celestial Virgen María, Reina de este reino de la divina voluntad, para que ella interceda por nosotros, para que ella como Reina de este reino nos brinde también su auxilio materno, para que podamos alcanzar ese reino de paz, ese reino de amor, ese reino de su voluntad divina en el corazón de cada uno de nosotros. Pongámonos pues a orar y a pedir a nuestra Madre su auxilio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos la oración a la Madre y Reina. Mamá Reina, hazme vivir y morir en el fiat de la divina voluntad. Irrevocablemente renuncio a mí mismo.
Me consagro de nuevo a ti, me entrego a ti. Sumérgeme en tus mares de amor, de dolor y de virtudes que para nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y aliméntame. Haz de mí tu Jesús, siempre infinitamente unido a ti en el hilo del fiat divino. Envuelvo e inundo todo lo creado y uniformo todos los actos de todas las criaturas que son, que han sido y que serán. Sumérgelos antes en tus mares y en los méritos de la sangre de Jesús, transformándolos así en actos de amor, de generación de la divina voluntad, por cuantas vidas divinas la Santísima Trinidad desea y merece. Y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti con tu Jesús, uno también todos esos actos en un único, indisoluble hilo divino. Teje con tus manos maternas la túnica a Jesús, metiendo y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno, que la justicia sea satisfecha, que la misericordia triunfe, que venga, que venga tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todos los corazones. Jesús, María, dad valor a todas mis cosas y hacedlas vuestras. Mamá Reina, enciérrame con el mundo entero en el fiat de la voluntad divina. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Ven, divina voluntad, a reinar sobre la tierra. Y por intercesión de Luisa, envía, Señor, apóstoles al reino de tu divino querer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, queridos hijos, hoy vamos a compartir en este primer momento el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29, la casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena. Dispongámonos pues a escuchar la palabra de Jesús para que también comprendamos ese llamado que nos hace a la santidad al vivir su voluntad. Nos dice Jesús que dijo en aquel tiempo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica puede parecerse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hijos, en esta palabra que hemos escuchado de la casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena, vemos aquí claramente una gran enseñanza de Jesús. Aquí nos habla de el que escucha sus palabras y no las pone en práctica, se parece a aquel que
ha construido la casa sobre arena. Y el que ha escuchado estas palabras y las ha puesto en práctica, se parece a aquel que construyó su casa sobre roca. Y Dios pues nos hace a nosotros esa llamada importante para entrar en su reino, para vivir en su voluntad. Y como dice en el principio del Evangelio, que no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este Señor, Señor significa pues las alabanzas que también nosotros podemos ofrecerle al Señor, significa también el trabajo que nosotros también podemos hacer por el Señor y tantas cosas que pueden manifestar nuestro amor al Señor. Pero aquí Jesús nos dice algo muy importante, que es que no solamente nos podemos quedar en una alabanza o en hacer cosas por el Señor, sino que estamos llamados a dar un paso más profundo, que es el cumplir la voluntad del Padre que está en el cielo. Es decir, no puede estar desligado nuestra oración, nuestras acciones de amor o de caridad o de misericordia por el prójimo si estamos desligados de la voluntad del Padre. Y luego él completa diciendo que aquel día muchos dirán, y aquel día será ese momento del encuentro con el Señor, cuando nos toque pues también partir de este mundo y encontrarnos con Dios. Él dice que llegarán también las expresiones dirigidas a Dios como haciendo ciertos cuestionamientos a Dios. Esto de, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Y quizás podemos también agregar otras preguntas que nosotros pudiésemos hacerle al Señor en ese momento. Señor, pero mira todas las cosas que yo hice. Mira, Señor, yo me porté bien, Señor, pero recuerdas que yo fui también a misa todos los días, todos los domingos, Señor. ¿No recuerdas estas obras de caridad que yo realicé? Señor, ¿no recuerdas que yo también estuve en este grupo? ¿No recuerdas, Señor, que yo hice tal y tantas cosas que podemos nosotros hacer realmente para manifestar nuestro amor al Señor? Y el Señor pues habla aquí en este evangelio de una forma bastante fuerte, bastante radical, cuando Él dice que manifestará diciendo, jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Y esto pues a nosotros también nos puede llenar de impresión, que Dios nos llegue a decir a nosotros, jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Pues sería algo bastante impactante que el Señor nos llegue a decir estas cosas después de haber hecho, después de haber hecho tantas cosas por Dios y por el prójimo. Pero la razón por la que Jesús dice jamás los conocí es porque esas acciones realizadas estaban desligadas de la voluntad del Padre Celestial que está en el cielo. Es decir, que para el Señor es de gran importancia que nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras miradas
todo esté en una conexión profunda, íntima con nuestro Dios en su divina voluntad. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede parecerse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Es decir, que todas las cosas que Dios a nosotros nos enseña, tantas enseñanzas, tantas riquezas que encontramos en la palabra de Cristo, en el Evangelio, la Sagrada Escritura nos habla Dios a través del Espíritu Santo de tantas cosas, tantas enseñanzas. Pero el Señor nos invita a ponerlas en práctica para no quedarnos solamente en un conocimiento intelectual de la palabra, sino el que podamos nosotros actuar, el que podamos nosotros realmente manifestar con nuestra vida la voluntad de nuestro Dios. Porque llegarán momentos de prueba. Por eso dice, cuando cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Esa roca, esa roca de la que habla Jesús, es su divina voluntad. Por eso es que si nuestra vida se desarrolla sobre esa roca, pues nada ni nadie va a tumbar la casa, nada ni nadie nos va a hacer caer, nos va a hacer apartarnos del auténtico amor de Dios y de su voluntad divina. Y en la otra parte del Evangelio dice que al contrario, que el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse con un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿estoy construyendo mi vida? ¿Estoy construyendo mi familia? ¿Estoy construyendo el reino de Dios en mi trabajo, en todo lo que soy, todo lo que tengo? Mi vida, todo sobre esa roca firme que es la voluntad del Señor. ¿Cómo está desarrollándose nuestra vida? ¿Lejanos de esa voluntad divina o realmente está siempre presente allí en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, nuestros deseos, en todo? El Señor pues nos hace esa invitación especial para que reflexionemos. Si nuestra vida se está desarrollando en unión profunda con su voluntad divina o estamos desligados de esa voluntad suprema, porque esas lluvias, esos torrentes, esos vientos huracanados, nos llegan a todos. Reflexionemos cuántas pruebas hemos tenido en nuestra vida, por cuántas tentaciones hemos pasado,
¿Cuántas enfermedades nos ha tocado también vivir? ¿Cuántos momentos dolorosos nos ha tocado enfrentar? ¿Cuántas caídas hemos tenido? Pero en medio de estas situaciones que a todos nos toca enfrentar, ¿qué hemos experimentado? Hemos experimentado el estar firmes en la roca de la divina voluntad, o hemos constatado que hemos estado sobre la arena de nuestra voluntad humana. Todo esto, ¿cómo lo podemos ir discerniendo? Haciendo pues un examen de conciencia de nuestra vida. Nos hemos sentido firmes, fuertes, valientes, decididos, seguros, convencidos de la llamada que Dios nos hace, del vivir en su voluntad, aun cuando estemos pasando por las pruebas más grandes. Nos sentimos firmes en el amor, o hemos experimentado el dolor, la decepción de nosotros mismos por nuestras debilidades humanas, por nuestras caídas en el mal, en el pecado. Pues eso nos lleva fácilmente a hacer un examen de conciencia del cómo está mi vida, construida sobre la roca de la voluntad de Dios, o sobre la arena de mi voluntad humana. Entonces, amados hijos, esta es una gran oportunidad que Dios nos da a nosotros para ver cómo está desarrollándose en mi vida la santidad que Jesús nos está ofreciendo en este tiempo del vivir en su santa voluntad de amor. Así que, amados en el Señor, amados en el Señor, pidamos la gracia que cada uno de nosotros más necesitamos para poder dar un paso firme en nuestra vida, para poder nosotros lograr agradar a nuestro Dios, lograr vivir la alegría de estar en la voluntad de Dios. El Señor nos llama, es un llamado urgente que Dios nos hace a la santidad, pero es el momento de despertar, es el momento de reaccionar, porque ¿cuánto tiempo llevamos nosotros conociendo a Jesús? Good, how are you? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros conociendo de una manera ya más directa las enseñanzas sobre el reino de la divina voluntad? Y hasta este momento, según el tiempo que podamos tener cada uno de nosotros, conociendo al Señor, conociendo su palabra, escuchándole tantas veces, ¿he puesto en práctica esas palabras de Jesús o las he olvidado? Seamos sinceros también con nosotros mismos.
sentimos actualmente que estamos sobre roca firme, la roca firme de su divina voluntad, o estamos sobre la arena movediza de nuestra voluntad humana. ¿Cómo nos encontramos? Si tuviésemos que decirle al Señor, Señor, necesito que me ayudes porque me encuentro en tal situación. Y Jesús, por supuesto, nos ayudará y nos dará ese auxilio que cada uno de nosotros estamos necesitando. Que este evangelio nos lleve a profundizar sobre nuestro estado actual de santidad, nuestro estado actual en nuestra vida como discípulos de Jesús. Y en este capítulo que hemos estado meditando el sábado pasado, compartimos del volumen 12, el capítulo del 14 de agosto de 1917. Allí el Señor, a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta, pues nos ha estado haciendo una reflexión bastante importante, bastante interesante y profunda del cómo vivir en la santidad de Jesús. Por esto, con este capítulo, pues hemos querido culminar estas enseñanzas que preparamos en este retiro de la santidad del vivir en la divina voluntad, para que nos ayude toda esta enseñanza de este capítulo en esta segunda parte que estamos meditando en este día. El Señor nos dice cosas muy importantes y muy fuertes al mismo tiempo, que nos van a hacer cuestionar a todos nosotros del cómo estamos obrando según su voluntad. Esta enseñanza nos va a ayudar a profundizar en esta reflexión que hacíamos hace un momento de este evangelio de la casa sobre roca y la casa sobre arena. Vamos ahora a desarrollar algunas de las partes de este capítulo donde Jesús nos habla de la santidad humana, que es el estar desligado de la voluntad del Padre que está en los cielos, como nos decía en la primera parte del Evangelio. Recuerden, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí, pues, sigue la sierva de Dios haciendo estas reflexiones sobre la santidad humana y dice: las virtudes toman lugar en el orden humano y están sujetas a estima propia, a vanagloria y a pasiones. Las virtudes son esos regalos también que Dios nos regala y nos permite vivir para esforzarnos cada vez más y poder alcanzar la unión con Dios y poder expresar también a través de las virtudes el amor al prójimo. Entonces, en la santidad humana, las virtudes se quedan solamente en el orden humano y están sujetas a esa estima propia, a vanagloria y a pasiones. ¿Qué significa esto? A ver, reflexionemos también cada uno de nosotros. ¿Qué virtud consideras tú tener?
¿O cuál es la virtud que estás esforzándote por alcanzar? Por ejemplo, está la virtud de la humildad, está la virtud de la obediencia, está la virtud de la alegría, está la virtud del silencio, de la mortificación. Pero si se viven en el orden humano, significa que están sujetas a estima propia. Es decir, un ejemplo, si alguien está viviendo la virtud de la humildad, pero en el orden humano, esa persona se puede llenar de vanagloria y puede decir, a mí nadie me gana en humildad. ¿Qué les parece? No, el más obediente soy yo. Por eso yo me merezco un premio, porque he sido muy obediente. Ay, que mira como todos me alaban porque tengo tal virtud. Voy a seguir haciendo estas virtudes, ejerciéndolas para que la gente se dé cuenta de que yo siempre las hago. Sí, lo voy a hacer para que me vean, para conseguir un propósito. Eso es en el orden humano, por eso están sujetas a una estima propia, una vanagloria, pasiones. Coloco ese ejemplo para ver un poco este ejemplo que nos dice aquí la sierva de Dios Luisa Picarreta. Ahora, por eso pregunto nuevamente, ¿cuál consideras tú que son las virtudes que posees? ¿Y cuáles virtudes te gustaría alcanzar? Pero, ¿te gustaría seguir con estas virtudes o alcanzar tal virtud en el orden humano? Porque si nos quedamos en el orden humano, Jesús nos va a decir lo que escuchábamos hace poco en el Evangelio. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel momento podremos decir al Señor, Señor, pero recuerda que yo fui muy obediente. Recuerda, Señor, que yo fui muy humilde. Y Jesús que diga, no lo recuerdo, no te conozco, porque experimentamos esas virtudes, pero en el orden humano, desligados de la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Entonces debemos hacer una X a las virtudes en el orden humano, sino ofrecidas al Señor en su divina voluntad para lograr adquirirlas en el orden divino, donde no van a estar sujetas ni a estima propia, ni a vanagloria, ni a pasiones, sino que solamente las realizaremos para decir, Señor, todo sea para ti, para tu gloria, para tu honor. Solamente quiero agradarte a ti. Solamente quiero agradarte a ti, a más nadie, solamente a ti. Y por eso veo voluntad divina a actuar en mí, a obrar en mí. Luego sigue la sierva de Dios diciendo, oh, cuántas obras buenas, cuántos sacramentos frecuentados son de llorarse ante Dios y de repararse, porque están vacíos de divino querer y por lo tanto sin frutos. Quisiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad, o cómo todas las demás cosas desaparecerían. Por eso muchos se encuentran en el camino de la santidad.
muchos la ponen en la práctica, en las prácticas de piedad y hay de quien se las estorbe o cómo se engañan y si sus quereres no están unidos con Jesús y ellos transformados en Él, lo que es continua oración con todas sus prácticas piadosas, su santidad es falsa. Entonces, todo esto, amados hijos, debemos verlo y comprenderlo de una forma especial, de una forma en madurez espiritual, porque esto viene a ser como una explicación del evangelio que acabamos de echar. Recordemos que sonó duro esto que decía el Señor en el evangelio, no te conozco, ese no te conozco es porque Jesús quiere y espera más de nosotros, porque nos ha dado a conocer tu palabra, nos ha dado a conocer las verdades de su reino. Por eso Dios espera tanto de nosotros y no podemos responder o corresponder a esta llamada del Señor sobre la arena de nuestra propia voluntad. Debemos dar este paso importante en nuestra vida de conversión, decir con un corazón puro, auténtico, sincero, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, dame la gracia que necesito para vivir en tu santa y divina voluntad. ¿Cuántas obras buenas hemos realizado? Si nos tocara colocarle una lista al Señor de nuestras obras buenas, ¿cómo sería esa lista? Y de todas esas obras buenas que hemos realizado, ¿cuántas han sido movidas por nuestro propio querer? ¿Cuántas de esas obras han estado sobre la arena de nuestra voluntad? ¿Cuántas de esas obras han estado cargadas de amor propio? ¿Cuántas de esas buenas obras han estado sujetas a esa vanagloria, a esas pasiones? Y si han sido así, ¿tendrán frutos? ¿Cuántos sacramentos hemos frecuentado? ¿Cuántas veces hemos participado en la Eucaristía? ¿Cuántas veces hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nos hemos confesado? ¿Cuántos sacramentos hemos recibido? Y hemos constatado frutos de la participación en estos sacramentos o hemos constatado cierto estancamiento espiritual en nuestra vida a pesar de que hayamos recibido los sacramentos. Si hemos experimentado ese estancamiento, no hemos constatado esos frutos en nuestra vida después de la participación en los sacramentos, es porque hemos estado realizándolos en nuestra propia voluntad, porque no lo hemos hecho en una conexión más profunda con la voluntad de nuestro Dios. Y por eso pudiésemos constatar las repetidas caídas en el mal. Pero ¿por qué si yo
acabo de salir de la misa? ¿Por qué si yo hace ratico estaba en oración? ¿Por qué si hace ratico me acabo de confesar? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¿Cuántos propósitos hemos realizado en nuestra vida, pero han sido propósitos humanos? ¿Cuántas veces te has propuesto cambiar en algunos aspectos importantes de tu vida? ¿Y cuántas veces has hecho el mismo propósito porque te das cuenta que no logras cumplir tus propios objetivos en tu vida espiritual? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué será? Pues hoy Dios nos da la respuesta. Es porque lo hemos hecho movidos simplemente por nuestro propio querer, por nuestra propia estima. Y por eso volvemos a caer. Hoy el Señor nos está enseñando que el vivir en su voluntad implica también una comunicación de amor, implica un compromiso serio, constante, responsable del vivir y conocerle, estudiar el sacrificio, las mortificaciones concretas que a cada uno de nosotros nos toca enfrentar para vivir en su divina voluntad, para que nuestras buenas obras, nuestra participación en los sacramentos puedan dar fruto abundante. Dice aquí en esta exclamación la sierva: quisiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad. O cómo todas las demás cosas desaparecerían. Si nosotros llegamos a comprender la verdadera santidad, pues daríamos pasos concretos de conversión en nuestra vida. Y ahora, conociendo todas estas enseñanzas del reino de la divina voluntad, pues esto sería como una gran sacudida en nuestra vida que nos va a hacer resurgir realmente en una vida nueva, porque los conocimientos de la divina voluntad nos ayudan a abrirlos o nos ayudan a abrir nuestro entendimiento y nos ayudan a ver con claridad nuestra propia voluntad que obra sigilosamente y puede entrar la estima propia, la vanagloria y las pasiones. En la divina voluntad, el Señor nos concede ese constantemente ese don del Espíritu Santo, ese don del entendimiento, ese don de la sabiduría, de la piedad, todos los dones del Espíritu Santo para ver con claridad la obra de Dios, ver con claridad su voluntad y también ver con claridad nuestra propia voluntad y no engañarnos a nosotros mismos diciendo, es que yo soy así, pero esto no tiene nada de malo. Pero esto lo hace todo el mundo. Pero es que actualmente la sociedad está así. Tenemos que adaptarnos también a la realidad de este mundo. Eso es la ceguera de la voluntad humana, porque en la divina voluntad del Señor nos va a ayudar a mantenernos firmes aún en medio de las tempestades y todos esos vientos que el Señor hablaba en el Evangelio. Por eso Jesús dice que muchos, a través de aquí de la sierva de Dios, muchos se encuentran en el camino falso de la santidad. Y que estas enseñanzas que Dios hoy nos está regalando nos ayuden a un despertar y nos ayuden también a tener una motivación divina también para ayudar a nuestros hermanos. Que esto no nos lleve
ni a condenarnos a nosotros mismos por las veces que nos hemos dado cuenta de que hemos obrado con nuestra voluntad, y que tampoco nos lleve a juzgar ni a condenar a nuestro prójimo. Que esto nos lleve a tener los mismos sentimientos de Cristo, que nos lleve también a tener esa compasión también con nuestro hermano, que esto nos inspire a vivir, a reparar nuestros actos del pasado que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios, y nos ayude también a mantenernos firmes, constantes en su amor. Y luego dice en la parte final de este capítulo que tenemos ahora en pantalla: y si sus quereres no están unidos con Jesús y ellos transformados en él, lo que es continua oración, con todo y sus prácticas piadosas, sus santidad. Es decir, vamos a despertar, a reaccionar, que nuestra vida, nuestro apostolado, lo que estamos haciendo, ya que no sigamos en nuestro obrar humano, sigamos haciendo las cosas simplemente porque me mandaron. Debo hacer esto porque, ¿qué más? Mi mamá me lo está diciendo. Voy a hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Mi jefe me lo está pidiendo en mi trabajo. Y pues para que deje de molestarme, voy a hacerlo. Las responsabilidades que tengo en mi familia, ¿cómo las estoy haciendo? Mis responsabilidades con el Señor dentro de nuestra iglesia o nuestra parroquia, nuestro apostolado, ¿cómo las estamos realizando? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos encontrar? ¿Qué queremos lograr con nuestra vida, con lo que estamos haciendo? ¿Queremos realmente agradar a Dios? ¿Queremos realmente construir su reino? ¿O queremos construir nuestro propio reino? Aquí mando yo. Aquí el párroco soy yo. Aquí el coordinador soy yo. Aquí yo soy el que dirijo esto y yo soy el que... Vamos, debemos salir de nosotros mismos y dejar realmente que Dios nos guíe, que podamos estar en un continuo discernimiento para saber la voluntad, conocer la voluntad de nuestro Dios, y la podamos desarrollar en nuestra vida. Seguimos desarrollando el capítulo en la siguiente lámina, que sigue hablando sobre la voluntad humana, la santidad humana. Dice, y tan es así que se ve que con mucha facilidad estas almas pasan de las prácticas de piedad a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas que mejor callo, dice la sierva de Dios. Oh, cómo es deshonrante esta clase de santidad. Y esto es un ejemplo que nos ayuda a ver si nuestro obrar está en conexión, en comunicación con Jesús, o está simplemente desarrollándose con nuestra propia voluntad. Dice, estas almas pasan de las prácticas de piedad a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas. A ver, ¿cuántas veces hemos vivido esto?
¿Cuántas veces podemos pasar de estar de un momento de oración? Estábamos, por ejemplo, rezando el Santo Rosario, o estábamos en una hora santa, estábamos haciendo alguna lectura espiritual y salimos de ese momento de oración y tuvimos un acto contrario al amor de Dios con un prójimo. Salimos de ese momento y quizás maltraté a un hermano que me encontré en el camino. O salimos a algunas diversiones, pero que no son sanas y que nos llevan a apartarnos del auténtico amor del Señor. Esas diversiones que pueden llevarnos al pecado o a sembrar discordias. Qué triste pues cuando se puede constatar esto en nuestra vida, que estemos en el camino de Dios, pero estemos sembrando discordias, que estemos hablando mal del prójimo, que estemos siendo punto de división en nuestras familias, en nuestro apostolado. Qué importante es mantenerse en la voluntad de Dios. ¿Y cuántas personas se han alejado del camino de Dios por todas estas cosas? ¿Cuántas personas buscando en nosotros un ejemplo de virtud, de santidad, no llegan a alejarse de Dios o de la iglesia por esas malas acciones nuestras? Qué triste cuando se constata esto en algunos hermanos que dicen, no volví a la iglesia o no volví a este grupo, no volví a recurrir a estos sacramentos porque vi un mal ejemplo, porque dijeron tal cosa o me maltrataron y pensé que iba a encontrar en esa persona religiosa, en esa persona devota, pensé que iba a encontrar virtudes, pero encontré defectos. Y pues son personas también débiles que quizás están iniciándose en el camino de Dios y cualquier cosa les puede afectar malamente. Reflexionemos, reflexionemos. Oh, cómo es deshonrante esta clase de santidad. Seguimos la lectura. Otras ponen la santidad de ir a la iglesia y asistir a todas las ceremonias, pero su querer está lejos de mí. Su querer está lejos de Jesús. Y se ve que estas almas poco se cuidan de observar sus propios deberes y si son impedidas en ir a la iglesia, se enfurecen, se enojan y así esa santidad se le evapora, se lamentan, desobedecen. Son las llagas de la familia. Oh, qué falsa santidad. ¿Qué les parece, queridos hijos, estas reflexiones que están en este volumen 12? Eso fue un 14 de agosto de 1917. ¿Parece actual? Parece que Luisa escribió eso
ayer? ¿Cómo está, dónde estamos poniendo nosotros la santidad en el vivir, en la voluntad de Dios, en conocerla, ponerla en práctica? ¿O nos estamos quedando solamente en ir a la iglesia, asistir a toda la ceremonia y pensar que eso nos hace ya vivir en santidad? Dice aquí, pero su querer está lejos de Jesús. Aquí Luisa dice que muchos pueden pasar por esto. Aquí no está haciendo ningún juicio de la humanidad entera, sino que en muchos puede pasar esto. Y esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar, a hacer un examen de conciencia, ver cómo lo estoy haciendo yo. Y que esto nos pueda llevar también a rectificar, nos pueda llevar a reparar si nos hemos dado cuenta de que sí hemos fallado. Y se ve que estas almas poco se cuidan de observar sus propios deberes. Imagínense, si quizás va para la iglesia todos los días, recibe la Eucaristía todos los días, pero no está observando o cumpliendo sus propios deberes. Sí, va a misa todos los días, pero en el trabajo es un desastre. Sí, recibe los sacramentos, pero en sus estudios, pésimo. Sí, pero a nivel personal, una vida oculta de pecados. ¿Cómo está nuestra responsabilidad en la observancia de nuestros deberes? Si decimos que amamos y tenemos un compromiso con Dios, ¿cómo estoy haciendo con mis responsabilidades? Y si son impedidas en ir a la iglesia, se enfurecen, se enojan. Y así esa santidad se evapora, se lamentan, desobedecen. Son las llagas de las familias. ¿Cuántas veces nos hemos enfurecido o enojados porque se nos ha impedido algo, algunas cosas concretas? En este tiempo de la pandemia, pues que estamos viviendo actualmente, que nos hemos visto también impedidos, pues, en nuestra participación ordinaria, pues, en nuestras parroquias. ¿Cómo hemos tomado todo esto? Nos hemos enojado, nos hemos enfurecido, nos hemos deprimido, hemos juzgado o condenado a los demás. ¿Cómo ve Jesús toda esta realidad? ¿Y qué espera Jesús de nosotros? ¿No será también un momento de prueba donde Dios nos está haciendo pasar por esta prueba para constatar nuestro amor, nuestra fidelidad a Él, a su iglesia, a su reino? En este tiempo, ¿cómo he obrado? ¿He sido fiel a Jesús, a su palabra, a su llamada? Pues qué gran examen de conciencia nos está haciendo el Señor a través de esta enseñanza. Seguimos en la siguiente lámina, desarrollando esto que nos va diciendo de la santidad humana. Dice, otras
almas pues la ponen la santidad en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, en hacer escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su querer no corre junto al querer de Jesús. Y hay de quien las contradice. Estas almas son como globos inflados que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire y su santidad se esfuma y caen por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza, viven siempre en la duda y por eso quisieran un director para ellas solas y que hasta en las más pequeñas cosas las aconseje, las tranquilice, las consuele y pronto están más agitadas que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Oh, qué cosa nos está diciendo Jesús a través de la sierva de Dios en esta enseñanza. Aquí viene el ejemplo del sacramento, pues de la reconciliación o ese auxilio que podemos recibir también a través de una dirección espiritual, de tener un sacerdote, un buen consejero que esté en el camino del Señor para que pueda también iluminarnos, guiarnos. Pero si recurrimos al sacramento, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Realmente voy a encontrarme con Jesús misericordioso? ¿Voy a hacer buen propósito de conversión? ¿Voy a estar firme en el camino del bien? ¿O simplemente voy a estar con escrúpulo? Es decir, pensar que todo es pecado. Oh, si miro esto, entonces es pecado. Entonces no, yo quiero ser santo. Y no, entonces voy a buscar rápido al sacerdote nuevamente. Mire, hice esto, hice aquello, fui para allá y que no, ¿será que pequé? ¿Será que? Entonces, esos escrúpulos en el fondo es amor propio. No es amor auténtico por Jesús. ¿Por qué es amor propio? Porque buscamos, es nuestra propia satisfacción. Buscamos el estar bien, el yo sentirme bien. Entonces, si hago tal cosa, me siento mal y no quiero sentirme mal y por eso busco que me orienten, busco un apoyo, busco un consuelo. Pero cuando estamos en la comunión con el Señor y quiero agradarlo a Él, es diferente. Cuando busco hacer las cosas para agradarlo a Él, buscarlo a Él, glorificarlo a Él. Y dice en esta enseñanza que luego, si se tuviese ese escrúpulo para darse cuenta de que el propio querer no está en comunión con el querer de Jesús, qué diferente sería. Pero no, muchas veces ese escrúpulo es amor propio. Y luego la sierva de Dios coloca este ejemplo de los globos. Todos hemos conocido y conocemos los globos. Los globos inflados que podemos inflar para hacer una decoración en una fiesta de cumpleaños, todo. Llenamos el globo de aire. Y dice que lo compara con un globo, esa santidad falsa con un globo, porque el globo inflado es muy bonito y puede tener una decoración y un color muy bonito.
Pero ¿qué pasa cuando se le hace un agujero al globo? ¿Sigue viéndose bonito o no? Pues no, sabemos que se ve feo, pequeño, arrugado y se le sale el aire y dice que esa santidad se esfuma y cae por tierra. Y después que estaban tan bonitos y tan inflados, tan alegre que estaba en este momento, tan feliz por esto que hice y salí de pronto de la Eucaristía emocionado y contento, pues me encontré con un problema en mi casa y caí en la tristeza y caí en la desesperación. Pero si tan bien que estabas hace rato, tan contento, tan feliz, y ahora tan enojado o tan triste, tan malhumorado, es que ese globo fue punzado. Tuve algún problema, alguna dificultad. Y como no estaba sobre la roca de la divina voluntad, entonces se cayó esa alegría, se cayó ese entusiasmo, se cayó esa belleza, esa santidad. Y entonces otra vez a buscar al director para que la consuele, la tranquilice. Y después que habló con el director espiritual, al día siguiente estaba más agitada que antes, estaba más enrollada que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Queremos ser globos, queremos vivir la santidad de los globos. O lo hemos experimentado en algunos momentos de nuestra vida. Estoy seguro que Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas. Y en la siguiente, siguiendo la reflexión en la siguiente lámina que vemos en pantalla, dice: la pobre y falsa santidad de los globos está sujeta a continuas inconstancias. Y mientras parece que los globos de su santidad se inflan tanto que vuelan ya por los aires y a cierta altura, tanto que muchos y hasta los mismos directores quedan asombrados, pero pronto quedan desengañados porque para hacer desinflar estos globos basta una humillación, basta una preferencia usada por los directores con cualquier otra persona, pensando que este es un robo que les hacen, creyéndose las más necesitadas, y mientras se hacen escrúpulo de tonterías, llegan luego a desobedecer. Y esos celos son polilla que van royendo el bien que hacen y les va sacando el aire, y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra. ¿Qué les parece? La santidad de los globos que está sujeta a continuas inconstancias. ¿Recuerdan cuando también reflexionábamos sobre los diferentes terrenos, cuando reflexionábamos la parábola del sembrador, que hablábamos de ese terreno pedregoso, que significaba pues el que escuchaba la palabra de Dios y se llenaba de alegría, de emoción, pero como no era
constante, pues cuando llegaron las pruebas, abandonó el camino del Señor. Entonces, esta es la santidad de los globos. Está sujeta a inconstancias continuas. Debemos pedirle al Señor que nos conceda la gracia de la santa perseverancia, ser constantes en el amor, en la entrega, en el sacrificio. Y dice pues que estos globos se inflan y parece que vuelan ya por los aires a cierta altura. Y es cuando llegamos a experimentar, oh no, ya siento que estoy en un nivel de santidad. Oh sí, porque yo tengo tantos años en la iglesia, porque yo tengo tantos años de sacerdocio, porque yo tengo este título teológico y entonces nos dejamos inflar de la soberbia, del orgullo y sucede que muchos pueden quedar hasta asombrados. Oh, sí, mírala, míralo. Oh, sí, qué santidad, qué. Y hasta los mismos directores espirituales. Oh, sí, pero se desinflan fácilmente cuando llega, por ejemplo, una humillación, cuando llega una contradicción, cuando llega una obediencia que no está de acuerdo a lo que yo quiero, pues esa santidad se cae y ese globo inmenso, esa persona que quizás estábamos alabando, estábamos enalteciendo, oh sí, esa persona, sí, no, ella es, o él es, él tiene tantos años, mira, es una persona de tanta oración, una persona, y sucede que salió con aquella patada, y sucede que salió con aquel maltrato, con aquella humillación, con aquel acto totalmente contrario al amor de Jesús. Y cuando entran los celos de por qué ella o por qué él y yo no, esto me lo merezco yo porque yo soy el que tengo aquí tanto tiempo. Y aquí esto debería hacerlo yo. Y como dice aquí, mientras se hacen escrúpulos de tonterías, porque eso es, muchas veces son tonterías, apegos de nuestra propia voluntad humana a cosas, a cargos o a personas y nos llevan a desobedecer. La desobediencia es un acto concreto de esta santidad de los globos. Es un acto concreto de que estamos desligados totalmente a la voluntad de Dios. Y esos celos o esas polillas, todas aquellas tonterías, como dice la enseñanza, van royendo el bien que hacen y les va sacando el aire y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra. Wow, qué triste poder escuchar también estas cosas y que pues son realidades que nos puede tocar verlas claramente en nuestra propia vida, en la vida de nuestros hermanos, en el desarrollo de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestro apostolado, de tantas cosas donde Dios nos llama realmente a vivir en su voluntad. Luego dice en la siguiente lámina,
Entonces, si se busca qué santidad había en el globo, ¿qué se encuentra? Se encuentra amor propio, resentimiento, pasiones ocultas bajo aspecto de bien, y se tiene la ocasión para decir que estos globos se han hecho juguete del demonio. Se puede decir que estos globos se han hecho juguete del demonio. ¿Por qué? Porque están llenos de amor propio, resentimientos, pasiones ocultas bajo aspecto de bien. Así que de su santidad no se encuentra sino un amasijo de defectos, aparentemente con máscaras de virtud. Pero, ¿quién puede decir todo? Solo Jesús sabe los males peores de esta falsa santidad, de esta vida devota sin cimientos, apoyada en una falsa piedad. Estas falsas santidades son las vidas espirituales sin fruto, estériles, que son causa de hacer llorar. ¿Quién sabe cuánto a mi amable Jesús son el mal humor de la sociedad, los tormentos de los mismos directores y de las familias? Se puede decir que llevan un aire maléfico que daña a todos. Se encuentra el amor propio, resentimientos, pasiones ocultas bajo aspecto de bien. Entonces, qué triste poder pensar y ver esta realidad de que podamos ser juguetes del demonio, estando en el camino de Dios, estando en el camino de Cristo en su iglesia, que estemos cargados de amor propio, que estemos cargados de resentimientos, de pasiones ocultas, buscando siempre la vanagloria, buscando siempre el enaltecernos a nosotros mismos. Esto nos debe llevar, amados hijos, a conocer más a Jesús. Nosotros somos sus discípulos. Estamos llamados a seguirle, pero para seguirle debemos conocerle. Y el conocimiento nos va a llevar al amor. Imagínense, seguir a Cristo y actuar totalmente de semejante a Jesús. Seguir a Jesús y que nuestra vida, nuestras palabras, nuestra forma de obrar, de trabajar, sea totalmente distinta a la de Jesús. Esa es la santidad falsa. Sí, estoy en la iglesia, estoy en esto, pero mi vida está totalmente separada de la voluntad de Cristo. Es una gran oportunidad para que nosotros reflexionemos, para que nosotros demos pasos también constantes en nuestra santidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos desarrollando nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro apostolado, nuestra familia? ¿Qué aporte estamos haciendo en nuestras familias para vivir la santidad, para vivir el amor de Dios? Luego pasamos aquí a la siguiente lámina que vemos en pantalla, donde nos habla ahora de lo que es la santidad divina. Pues vamos a ver ahora aquí todo lo contrario de lo que es esa santidad humana, esa santidad de los globos. Dice, la verdadera santidad está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. La Virgen Santísima en una de las lecciones de
el libro de la Reina del Cielo, nos dice, santidad sin voluntad divina no existe. Es una santidad humana, una santidad falsa. La santidad verdadera está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. Así que vamos a reparar, a restaurar nuestra vida si nos hemos dado cuenta de que hemos fallado. Debemos recapacitar, debemos enmendar. Esta santidad echa raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile, porque llena el cielo y tierra, y en todo y en cualquier parte encuentra su apoyo. Es firme, no está sujeta a inconstancias ni a defectos voluntarios. Es atenta a los propios deberes. Es la más sacrificada, desapegada de todos y de todo, aún de las mismas direcciones. Y como sus raíces son tan profundas, crecen tan alto que sus flores y sus frutos se abren y maduran en el cielo. Y está tan escondida en Dios que la tierra poco o nada ve de esta alma. Qué hermoso esto, amados hijos. Esta es la meta. Este es el fin que nosotros debemos alcanzar. Raíces tan profundas, recuerdan, el terreno, la semilla, las raíces profundas que hace crecer la planta y que va a dar fruto abundante. Tiene raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile porque llena cielo y tierra. Está tan firme, tan convencida que nada ni nadie la va a apartar del amor de Dios. Se va a mantener firme en medio de las pruebas, se va a mantener firme en medio de las tentaciones, en medio de las debilidades humanas. No va a afectar al alma en su camino de conversión, porque es triste cuando hay almas que dejan de seguir a Cristo porque se han decepcionado de una persona que está en el camino de Dios. Pues no había firmeza, no había esas raíces profundas y por eso se cayó la casa porque estaba sobre la arena de su propio querer. Y va a encontrar siempre el apoyo de Cristo en cualquier circunstancia de su vida. Y por eso está siempre firme en el bien. Y es constante en sus buenos propósitos. No está haciendo el mismo propósito cada semana, cada mes, cada año. Y lleva años y años haciendo el mismo propósito y nada que lo consigue. No lo logra realizar porque es inconstante. ¿Cuáles son los sacrificios que debemos hacer para alcanzar lo que Dios quiere de nosotros? ¿Lo estamos tomando en serio? Es atenta a los propios deberes, está siguiendo y sirviendo a Dios y es responsable en su casa, es responsable en su familia, en su trabajo, en sus estudios, en su apostolado. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios en todo y por eso es responsable en todo, porque está cumpliendo sus propios deberes y allí está santificándose, allí está haciendo sus actos en la divina voluntad, allí está agradando al Señor. ¿Te llegó una prueba en tu trabajo? ¿Te llegó una tentación? ¿Estás firme y constante en el bien? ¿Cómo superaste esta prueba? ¿Estás desapegado
desapegada a todo y a todos. ¿Qué cosas o qué personas pueden ser un apego para nosotros, que nos hacen desviar nuestra mirada de Cristo y de su reino? Entonces, nada, el alma que está así llega a experimentar esa firmeza y ese amor de Dios y se sirve, por supuesto, de la guía de sus sacerdotes, como sus directores espirituales, pero viviendo en ese desapego. No es como aquella santidad de los globos que quiere estar pegada todo el tiempo buscando una dirección espiritual porque está envuelta en ese amor propio, sino que como es obediente a lo que su director espiritual les pueda estar guiando o aconsejando, entonces no va a estar todo el tiempo buscando porque ya está siendo obediente a las indicaciones dadas. ¿Cuántos consejos nos han dado nuestros sacerdotes? ¿Cuántas sabias enseñanzas nos han dado y se nos han olvidado? Y volvemos otra vez al sacerdote con lo mismo, con el mismo problema, porque no hemos sido obedientes. Y por eso no hay frutos. Pero el alma viviendo unida con Jesús en su voluntad va a ser obediente y por eso va a constatar su avance espiritual en su vida. Luego continúa en la siguiente lámina que vamos a ver en un ratito. Dice así: el divino querer la tiene absorbida en él. Solo Jesús es la vida, el artífice, la forma de la santidad de esta. Más que envidiable criatura, no tiene nada de suyo, sino todo es